Programemos algunas cosas en C++. Aquí estoy en una distribución de Linux que se llama Elementary OS. Estoy usando el escritorio Plasma, creo que es uno de los más bellos escritorios que existen, ¿no? No sé si pueden hacer ustedes esto así en Windows. A ver, me voy a mostrar un poco. Estoy en Elementary, estoy usando apenas 2 gigas de RAM con todo lo que tengo acá como en segundo plano, ¿no? Pues vamos a abrir nuestro editor de texto y quería hablar un poco sobre lo que son los structs, los tipos de datos compuestos que son los structs. Los structs son elementos que usamos en C++ cuando necesitamos estructurar varios tipos de datos elementales, ¿no? En otros tipos de datos compuestos. Por ejemplo, tienen mucha similaridad con los objetos, aunque son un poco más simples y no tienen tanto encapsulamiento ni no manejan formas privadas, públicas y ese tipo de cosas. Y tienen bastante menos, aunque también pueden incluir métodos que mutan a la estructura y demás, pero son bastante más simples. No son, eh, no tienen el paradigma orientado a objetos, ¿verdad? Entonces, esta es un poco la sintaxis. Vamos a limpiar un poco. Vamos a poner por acá. Ahí, tenemos eso. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la forma normal de declarar variables simples, ¿no? Por ejemplo, enteros, em, booleanos y demás, ¿no? Tenemos el tipo y tenemos el nombre de la variable, ¿no? En cambio, acá tenemos un struct, tenemos el nombre, tenemos el tipo y las variables de cada tipo con su nombre, ¿no? Adentro. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Un ejemplo podría ser un struct de una persona, por ejemplo, persona, y acá cargamos los datos de la persona. Por ejemplo, un string, si vamos a usar string, tenemos que declarar arriba string, porque los string, ¿no? Include string. String son clases, son clases, ¿verdad? Entonces tenemos que declarar que la clase string para poder utilizarlo después acá. Como el string nombre, tenemos después, por ejemplo, un entero que sea la edad de nuestra persona. Después tenemos, por ejemplo, si es, vamos a poner un booleano, por ejemplo, si es mayor de edad, no es mayor. Y aquí tenemos ya una estructura que representa a una persona, ¿no? Entonces, cumplimos esta estructura, ¿no? Esta sintaxis. Entonces acá nosotros, para no usar a cada rato, estar usando qué sé yo, por ejemplo, acá en el string, como es una clase que estamos invocando acá, si yo, por ejemplo, no usara ese using namespace, el namespace es de la librería estándar, ¿no? Entonces acá yo debería invocar el std dos puntos para heredar, ¿no? De esto, para no estar escribiendo a cada rato esto, ¿no? Es lo que se usa este using namespace. Sí, entonces acá ya podemos omitir. Bueno, acá tenemos acá una estructura de persona, ¿no? Entonces acá nosotros podemos, por ejemplo, imprimir, para mostrarles un poco, cada tipo, cada tipo de dato eh, tiene un tamaño, digamos, tamaño que ocupa en la memoria, en la pila de esta función main, ¿no? Main. Por ejemplo, el int es un tipo que ocupa un cierto espacio que vamos a imprimir acá. A ver, y de esto nosotros podemos compilar, nos vamos a nuestra, acá, donde estamos, en nuestra carpeta, limpiamos y compilamos. Entonces, como sabemos nosotros, el compilador de C++, acá en esta distribución, que es una derivada de Ubuntu, ¿verdad? Eh, tenemos G++. G++ es nuestro compilador de C++, que es como un hijo, digamos, del GCC, que es GNU-C Compiler, ¿verdad? Que es el compilador de C. Entonces nosotros podemos invocar, por ejemplo, GCC y vemos en qué versión estamos. Con GCC menos versión. Vamos a ver la versión, nosotros estamos en GCC Ubuntu 13.3 actualmente, ¿no? La última compilación del 2024, abril de 2024. También tenemos el G++, que es el de
compilador de C++, que es lo que vamos a estar usando, ¿verdad? G++, menos versión. Tenemos también esto, el 13.3, que realmente son lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque G++ es un superset de GCC. Es decir, es algo que extiende en más cosas. Por ejemplo, la programación orientada a objetos. Y esto, sí, el C plano, digamos, el C sin más. Lo que realmente es como una extensión, ¿no? O sea, son lo mismo. Esto está dentro de esto. Al final, bueno, todo lo que hago acá, puedo hacer acá. Pero no todo lo que hago acá, puedo hacer acá. Entonces, esa es la diferencia. Vamos a limpiar un poco y vamos a compilar este programita sencillo, ¿no? Incluimos la librería estándar, el namespace, definimos una estructura que no estamos usando acá. Esto podemos, de hecho, por ejemplo, comentar. Vamos a comentar para que no... Ahí. Solamente vamos a hacer esto. Vamos a imprimir esto. El size of del tipo int. Que más. Tenemos el nombre de nuestro archivo que es 01. Después tenemos el nombre del archivo de salida que vamos a llamar 01. Así. Ahí nos compiló. Entonces para ejecutar este archivo que compilamos, simplemente escribimos punto barra 01. Y ahí nos dice que el tipo int ocupa 4 bytes. Acá podemos nosotros escribir mejor. Escribimos un string acá que diga bytes. De esta forma. Le volvemos a compilar y 4 bytes. Ven acá falta formatear un poquito. Vamos a ir haciendo bien. Y volvemos a ejecutar 4 bytes. El tipo int. Después tenemos otros tipos, por ejemplo. Podemos copiar esto. A ver. Copiamos y el tipo bool. El tipo bool, ¿cuántos bytes está ocupando? Compilamos, ejecutamos. Un byte. O sea, un byte, recordemos que son 8 bits. 8 espacios de 0 y 1. 0 y 1, 0 y 1, 8 veces. Entonces, un byte. O sea, 8 bytes es lo que está ocupando el int. El bool ocupa 1. Pero ¿cómo yo puedo mostrar mi struct? Mi struct, ¿cuánto espacio está ocupando? Realmente, ya tenemos un problemita. Es este. El struct es como definir un nuevo tipo de datos. Es como hacer algo nuevo acá, que no está dentro del lenguaje compilado, dentro de este GCC. No está este tipo nuevo que nosotros estamos creando. Entonces nosotros no podemos usar el size of porque nos va a dar un error. Le voy a mostrar acá. Acá si yo pongo acá el tipo struct, size of de struct, me va a tirar un error. Si trato de compilar. ¿Ven? Justamente acá donde digo struct, ahí, me da el error. Entonces lo que yo puedo hacer es em, definir algo que es acá arriba que traer, incluir algo que se llama include, se llama type info. Entonces incluimos type info para poder sacar la información del tipo. Por ejemplo, podemos nosotros borrar esto. Pero otra cosa que podemos hacer es, antes de usar este type of, bueno, este después vamos a usar, pero ahora antes vamos a mostrar lo que es. Vamos a crear una persona. Vamos a crear una persona que se llame, tenemos que definir. Acá la persona, el tipo struct generalmente debería ser en mayúsculas, por convención, ¿no? Para que otros programadores reconozcan que es una struct. Entonces hacemos persona. Acá estamos invocando, es como hacer un int acá, o un bool, un tipo de dato persona, ¿no? Y como nuestra persona se va a llamar, por ejemplo, Pedrito. Una persona Pedrito. Entonces, y acá podemos declarar así y después cargamos los datos, ¿no? Pero acá vamos a hacer declarar y cargar de inmediato los datos, ¿no? Pedro. Mi teclado nuevo me está. De edad, supongamos que es 30 años. Supongamos que la edad de Pedro, ¿no? Porque acá creo que una es de 30 y es mayor, es true.
porque sí es mayor, ¿no? Digamos eso. Creo que acá no cerré mi string. Ahí. Ahí declaramos una persona que se llama Pedro, tiene 30 años y sí es mayor, ¿no? Sí es mayor de edad. Entonces acá nosotros podemos sacar por pantalla el tamaño que tiene Pedro. Size of Pedrito. ¿Cuánto tamaño está ocupando Pedrito en nuestra memoria? ¿No? Eso sí podemos hacer. No así, por ejemplo, mostrar directamente lo que es un struct, sino, por ejemplo, persona o un caso particular de esa estructura, no un struct así en general. Porque como puede tener varios tipos de datos adentro, varios tipos de datos, entonces el tamaño que ocupa en memoria puede variar. Si tiene, especialmente, por ejemplo, si tiene muchas listas, arrays y esas cosas. Si no tenemos 6 ojos de Pedrito, vamos a poner acá qué sé yo, un double, un número real. Double. Vamos a mostrar acá que van a ver que tiene mucho más espacio en memoria, ¿no? Entonces, lo que nos va a imprimir es el tamaño de la estructura Pedrito y el tamaño de un tipo de dato simple que es un real, ¿no? Esto volvemos a compilar y tenemos esto. Ven, como Pedrito ocupa 40 bytes y double ocupa 8 bytes. Así. Es algo importante que tenemos que considerar. Entonces podemos usar ahora nuestro type info. Vamos a ver acá. Nos van a copiar y vemos acá algo. Porque se me fue así. Vamos a ver, se usa el type info, se usa el type ID y invocamos el elemento, por ejemplo, Pedrito. Pedrito y usamos el método name. El método name está cargado dentro de este type ID que viene de este type info. Entonces acá vamos a ver qué tipo de dato es Pedrito. Por ejemplo, también podemos ver qué tipo de dato es double. ¿Qué tipo de dato es double? Obviamente double es double. Es el mismo tipo de dato, ¿no? Punto name. Y eso vamos a imprimir ahí en pantalla. Vamos a compilar y mostramos. ¿Ven? Pedrito es del tipo persona. Es del tipo persona. Pero double, bueno, en realidad tendríamos que definir acá una variable, por ejemplo, int a. Y lo inicializamos en 0. Entonces acá podemos poner type ID a. Tiene que ser una instancia, una variable en específico, ¿no? Aunque estoy acá preguntándome qué tipo tiene, ¿no? El nombre de ese tipo. Como la doble este. Hacemos esto y volvemos a compilar. Vamos a limpiar un poco, ¿no? Y compilamos y ejecutamos. Entonces, tenemos acá, vamos a analizar un poco. Tenemos Pedrito que tiene espacio de 40 bytes. Tenemos Double que tiene 8 bytes. Después tenemos el tipo de Pedrito es persona. Y persona tiene 7 letras, 7 chars. Las 7 chars ocupa Pedrito, el tipo de Pedrito que es persona. O sea, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces eso es este 7 que está acá. Entonces nosotros podemos poner acá. Cambiamos personas, cambiamos por people. Y ahí cambio. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá ponemos people. A ver, people. Ahí está. Entonces esto nos va a decir, ahora que tiene en vez de 7 va a tener 6. Ahí
ahí y ahí. ¿Ven? Acá tenemos 6. Entonces es lo que representa este numerito ahí. Y bueno, esa es más o menos una pequeña introducción a las estructuras. Después podemos ir profundizando un poco más.